Imagina esto. Eres un chico de 13 años llamado Marcus, que se encuentra en el atriomo de una villa romana en el año 96 AD. El sol de la mañana fluye por la pared abierta, ejecutando patrones geométricos por el piso polizado. Vestirás un túnico blanco simple, y tu cabello oscuro ha sido oído con cuidado por los esclavos de la casa. Hoy se siente diferente, aunque no puedes entender por qué. Los otros servidores se mueven con inusual rapidez, sus ojos evitando los tuyos mientras preparan a los visitantes. De la cocina viene el rico aroma de carne asada y vino azucarado, preparaciones para una fiesta que parece demasiado elaborada para un día común. Lo que no sabes es que 3 días atrás tu nombre fue escrito en papirus y colocado en una bolsa de oro. Lo que no sabes es que los visitantes no están aquí para hacer negocio. Están aquí para inspeccionar su compra. Tocas el pequeño carro de madera en tu brazo, cargado por tu padre antes de que te vendieras a pagar sus deudas. Lo has guardado oculto durante 2 años, una conexión secreta con la vida que una vez conocías. Esta noche lo encontrarán y lo quemarán antes de tus ojos. El primer paso en erasar cada trazo de quién eras. A la mañana entenderás lo que significaron los más antiguos esclavos cuando le dijeron que algunos destinos eran peor que la muerte. Esta fue la realidad para miles de jóvenes a través del Imperio Romano. Niños heridos en una máquina de explotación que operaba por siglos detrás de columnas de mármol y puertas de silencio. El sistema que destruyó a Marcus no fue la crueldad individual, sino el diseño institucional, una red de abuso que transformó a los niños en objetos para el placer élite de Roma. Antes de irnos a estas historias olvidadas de la sobrevivencia y el sufrimiento, si disfrutas de aprender sobre las verdades escondidas de la historia, considera darle al botón de me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo para que sepa de dónde estás escuchando. Me parece increíble que estamos explorando estas historias antiguas juntos de diferentes partes del mundo conectadas a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. El Imperio Romano controló más de 5 millones de kilómetros cuadrados y 60 millones de personas, pero detrás de sus maravillas arquitectónicas hay una fundación más oscura construida sobre el sufrimiento humana. Estimados conservadores sugieren que más de 800.000 jóvenes sirvieron como concubinos masculinos a lo largo de la historia del imperio. Sus vidas fueron consumidas por un sistema que trataba a los seres humanos como recursos renovables para el entretenimiento élite. La práctica no estaba oculta por los estándares romanos. Los ciudadanos ricos competían por los hombres más hermosos y los mostraban en fiestas de cena como arte vivo. Los especímenes más finos comandaban precios equivalentes a los salarios de un año para un artista con habilidades. Un chico particularmente honrado de Grecia o Egipto podría costar más que una pequeña villa. Su valor fue determinado por factores que redujeron el valor humano a un catálogo de atributos físicos. El verdadero horror estaba en la naturaleza sistemática del comercio. A lo largo del imperio, los mercados especializados operaban con eficacia comercial. En el mercado esclavo de Roma, cerca del Forum, los jóvenes eran mostrados en plataformas elevadas mientras los compradores examinaban sus dientes, probaban sus reflexiones y evaluaban su potencial para varias formas de servicio. Los compradores mantuvieron recortes detallados de la origen, edad y entrenamiento anterior tratando el inventario humano con la misma atención que le da a la agricultura. Los incentivos económicos llegaron a cada corno de la sociedad romana. Las pobres familias que enfrentaban la starvación podían vender a sus hijos para un pago inmediato, a menudo justificando la transacción como dar oportunidades a sus hijos para avanzar. Los robos y piratas sabían que los jóvenes capítulos masculinos comandaban precios premiados, haciendo de ellos objetivos prioritarios durante las campañas militares. Incluso los mercados legítimos suplementaron su ingreso identificando jóvenes prometidos en provincias lejanas y arrancando su transporte a mercados urbanos. Lo que hizo al sistema romano particularmente devastador fue su integración con las estructuras legales del imperio. A pesar de que los esclavos comunes retenían algunas protecciones básicas bajo la ley, los concubinos masculinos ocupaban un área gris donde los deseos de sus maestros tomaron precedente sobre cualquier consideración de su bienestar. No podían buscar ayuda de las autoridades, no podían formar relaciones con otras y no podían tener propiedad.
Su existencia fue definida completamente por su utilidad a sus dueños. El proceso de entrenamiento que transformó a los jóvenes libres en concubinos adecuados fue tan sistemático como cualquier operación militar. Las escuelas especializadas operaban a lo largo del imperio, cada una desarrollando técnicas para romper la resistencia y crear la obediencia perfecta. Estas instituciones estudiaron la psicología humana con precisión científica, identificando los métodos más efectivos para destruir la voluntad individual mientras mantenían la atractividad física. El escenario geográfico revela la verdadera escala industrial. Los niños fueron recogidos de Inglaterra en el norte a Egipto en el sur, con diferentes regiones honrados por diferentes cualidades. Los niños célticos fueron valorados por sus complejidades justas y sus espíritus fuertes que hicieron su finalización más satisfactoria. Los jóvenes griegos comandaron precios altos para su supuesto refinamiento intelectual. Los cápticos alemanes se buscaban su fuerza física y su apariencia exótica. Las redes de transporte que movían estos comodidades humanos a través del imperio rivalizaban a las que se usaban para los productos de grano y luxuria. Los barcos especializados cargaron cargos llenos de niños en cadena a través del Mediterráneo, mientras que las rutas de transporte movían grupos más pequeños a través de pasos de montaña. La tasa de muerte durante el transporte fue considerada una supervivencia aceptable, factorizada en el precio, como cualquier otra expensa de negocio. La literatura romana ofrece vistas perturbadoras sobre cómo completamente este sistema fue aceptado por la sociedad élita. Los poetas escribieron admirativamente sobre particularmente hermosos concubinos, los filósofos debatieron métodos de entrenamiento adecuados para los jóvenes servidores, y los historiadores grabaron las preferencias sexuales de emperadores y generales como detalles biográficos rutinarios. El sufrimiento de los niños ellos mismos fue simplemente invisible a una cultura que los vio como objetos en lugar de personas. El aspecto más relajante fue cómo el sistema creó sus propios perpetradores. Muchos asistentes y entrenadores que rompieron nuevos llegados eran ellos mismos antiguos concubinos que han sobrevivido lo suficientemente para obtener posiciones de autoridad límite. Habiendo aprendido que la complejidad ofrecía el único camino a la supervivencia, ellos se convirtieron en abogados entusiastas del mismo sistema que había destruido su propia infancia. La evidencia arqueológica de todo el imperio confirma esta escala. Excavaciones de villas ricas romanas regularmente descubren cuartos diseñados específicamente para alquilar a múltiples jóvenes servidores completos con cadenas, cerros y dispositivos de punición. Instrumentos médicos encontrados en estos sitios sugieren que las procedencias surgicales fueron realizadas para modificar los cuerpos de los concubinos según las preferencias de su maestro. Operaciones realizadas sin conocimiento de médicos modernos o gestión de dolor. El primer signo de que algo terrible se estaba aproximando fue cuando Gaius Aurelius entró al atrión, algo que nunca había sucedido durante los 2 años de Marcos en la casa. El maestro típicamente comunicaba a través de su abogado, manteniendo la distancia adecuada entre el dueño y la propiedad. Pero hoy él caminó directamente a Marcos, circulándolo lentamente como un mercader examinando un perro para comprarlo. Marcos había aprendido a quedarse perfectamente tranquilo durante las inspecciones, manteniendo los ojos abiertos y el respiro suave. El movimiento podía ser interpretado como defianza, y la defianza significaba la punición que dejó Marcos durante semanas. Pero esta inspección se sintió diferente, más profunda y calculadora que las normas de limpieza de la casa. Gaius levantó la cintura de Marcos, examinando sus dientes, revisando sus ojos por enfermedades, corriendo las manos por el cabello oleado. Cuando retomó el túnico del chico para inspeccionar su pecho y espaldas, Marcos sintió una calma que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. Los compradores llegaron justo después de la medianoche, sus tijeras anunciando la riqueza a través de las cintas de oro y las puertas de silencio. Marcos observó desde la puerta de la cocina, mirando por la salida a la habitación más luxuriosa de la villa, reservada para solo los visitantes más importantes. A través de la puerta abierta, tomó fotos de hombres en togas caras, su conversación puntuada por la risa que hizo que su estómago se agachara con un miedo desconocido. Marcos había sido vendido antes, cuando su hogar falló, y los compradores exigían el pago. Pero esa transacción había sido necesidad desesperada, los padres elegían a sus hijos por la pobreza de la familia.
Esto se sintió diferente, calculado y comercial, de una manera que sugería que no estaba siendo trasladado a otro hogar, sino que estaba entrando en algo mucho peor. Los suministros llegaron a medida que las sombras de la mañana crecieron. Marcos fue ordenado a bañarse, a quellir su piel hasta que se rompiera y vestirse en su túnica más linda, la que había reservado para los festivales. Su cabello era arreglado en el estilo greco que prefería Gaius, con cuerdas cuidadosas en su cara. Cuando miró su reflexión en el mirador de bronce polizado, vio a un extraño, a alguien preparado para el display, en lugar de servicio. Cuando Marcos entró en la habitación, la conversación se detuvo abruptamente. Los compradores, 3 hombres de edad media y 3 hombres de edad superior, examinaron a Marcos con atención enfocada a una escultura particularmente linda. Uno gestionó para que lo girara lentamente, permitiendo evaluación de cada ángulo. Otro lo pidió a hablar, probando la calidad de su voz y la puridad de su pronunciación latina. La negociación que siguió trató a Marcos como si fuera invisible, los hombres discutiendo sus cualidades y potenciales usos mientras estaba sin movimiento en el centro de la habitación. Debatieron su probable duración, especularon sobre su entrenamiento anterior y calcularon cuánto tiempo podría permanecer útil antes de requerir un reemplazamiento. El precio que se pagaron era más alto que Marcos había oído para un ser humano, una suma que representaba su completa transformación de persona a comodidad de luxuria. Lo que Marcos no entendía era que estaba siendo comprado no por un hombre, sino por una asociación, 3 ricos romanos que compartieron la propiedad de adquisiciones particularmente caras. Mantuvieron una facilidad privada fuera de la ciudad, donde mantuvieron su colección de jóvenes, un lugar diseñado específicamente para la explotación sistemática. Su valor individual había sido calculado basado en su potencial para ofrecer entretenimiento no solo para una asociación, sino para múltiples maestros y sus invitados. El signo del contrato fue un asunto formal, con testigos y oficiales tratando la transferencia de una vida humana como un negocio rutinario. Marcos vio su propiedad cambiar manos con la misma precisión legal usada para propiedad o alquiler. En los ojos de la ley romana, él se había convertido en una cosa en vez de una persona, su entera existencia reducida a términos escritos en los escritos papeles. El transporte sucedió de inmediato, antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Atrapado para evitar escapar, Marcos fue cargado en un vagón cubierto junto a 3 otros chicos comprados de diferentes fuentes. Sus edades rangieron tal vez de 11 a 15 años, y sus expresiones cargaron la misma mezcla de confusión y terror en su propio pecho. Durante el viaje, Marcos intentó hablar con los otros chicos, esperando entender dónde estaban siendo llevados. Pero el chico más viejo, que claramente había estado en el sistema más tiempo, le avisó que la conversación era prohibida y que resultaría en una severa punición para todos ellos. Ellos viajaron en silencio, cada uno solo con sus miedos mientras el vagón los llevaba hacia su destino compartido. La instalación que alcanzaron cuando la oscuridad cayó era diferente de cualquier cosa que Marcos había visto antes. Construida como una fortaleza, pero decorada como un palacio, combinó máxima seguridad con apuntes luxuriosos diseñados para impresionar a los visitantes. Las paredes altas con espigas de hierro rodeaban jardines y edificios que hablaban de una enorme riqueza investida en un propósito muy específico. Este no era un simple hogar, sino una institución, un lugar donde la explotación sistemática había sido refinada en una forma de arte. Los cuartos donde Marcos estaba alojado no tenían resemblancia a las acomodaciones normales de un esclavo. La habitación estaba apuntada luxuriosamente con paredes de hielo, materiales cómodos, incluso libros y instrumentos musicales. Pero las paredes estaban abiertas, la puerta cerrada de fuera, y cada superficie diseñada para evitar escapar o dañarse. Esta era una caja guilda, hermosa suficientemente para confundir a un joven mente sobre la naturaleza de la cárcel mientras aseguraba control absoluto. Marcos pronto aprendió que la luxuria era parte del proceso de condicionamiento. Los niños que se trataban bien se volvieron psicológicamente dependientes de sus captores, agradecidos por el confort, incluso si se rompían sistemáticamente. Los regalos de ropa fina, comida buena y pequeños privilegios crearon bondades emocionales que hicieron difícil la resistencia y más probablemente la confianza.
El entrenamiento comenzó con una instrucción que parecía inocente en la música, la poesía y la conversación. Marcos fue asignado a tutores que lo enseñaron a jugar el mentiroso, a recitar versos clásicos y a involucrarse en un diálogo en temas que interesarían a los romanos educados. Estas habilidades se presentaron como oportunidades para el avance, formas de hacerse más valiosos. Solo gradualmente entendió que estaba siendo entrenado para ser divertido en formas que iban muy lejos de la conversación intelectual. Los otros chicos de la instalación ofrecieron a Marcos un panorama asombroso de su propio futuro. Los recientes llegados todavía mostraban resistencia y mantuvieron conexiones con sus antiguas identidades. Los que habían estado allí más tiempo se movían con caridad, hablaban con voces suaves y disfrazaban deseos que parecían naturales hasta que te mirabas muy cerca de sus ojos. Los chicos más antiguos, que habían sobrevivido lo suficientemente largo para ganar privilegios pequeños, servían como amistades y aspiraciones. El condicionamiento físico se integró a la vida diaria con precisión sutil. Los alimentos de Marcos se controlaban para mantener la construcción suave que preferían los romanos. Su piel se trataba con óleos para mantenerla suave y desmarcada. Su cabello se estilaba para enfatizar la juventud y la belleza, y se enseñaba a mover su cuerpo de formas que le gustarían a los observadores. Las técnicas psicológicas usadas para desmantelar resistencia eran más sofisticadas que simple brutalidad. Marcos estaba sujeto a la constante incertidumbre sobre las reglas y las expectativas, creando una ansiedad crónica que lo hizo ansioso a cumplir con cualquier instrucción clara. Estaba aislado de relaciones de apoyo mientras se recompensaba por la dependencia emocional de sus captores. Lo más insidiosamente, estaba gradualmente convencido de que su vida anterior había sido inútil y su situación actual representaba mejoras. El sueño se convirtió en un arma en esta guerra psicológica. Marcos se despertó a intervalos irregulares para sesiones de entrenamiento o inspecciones, evitando el resto necesario para la claridad mental. La exhaustión lo hizo más susceptible a la sugerencia y menos capaz de mantener defensas emocionales contra la erosión sistemática de su identidad. La instalación funcionaba según horarios complejos que maximizaban el impacto psicológico mientras aseguraban que los niños siempre estuvieran preparados para potencial uso. Marcos nunca sabía cuándo podría ser suministrado para inspección, entrenamiento o servicio real. Esta constante anticipación creó estrés crónico que gradualmente rompió su capacidad de mantener esperanza para escapar o rescatar. La punición por infracciones fue diseñada para ser memorable sin dejar marcas visibles que reducirían el valor del mercado. Los niños que mostraban resistencia podrían estar confinados en espacios demasiado pequeños para descansar, forzados a quedarse sin movimiento durante horas o sujetados a la deprivación sensorial que los dejó desesperados por el contacto humano. El impacto psicológico a menudo provocó más efectividad que la violencia física en la creación de la complejidad. El aspecto más perturbador fue cómo el sistema corrompió las relaciones humanas normales. Los niños se encargaron de informar sobre las infracciones en cambio de pequeños privilegios, creando una suspensión mutua que prevenía la aportación de amistades. Las amistades se descargaron y ningún signo de acercamiento romántico entre los niños se supuso por separación o punición. Marcos vio a otros niños cambiar durante su tiempo de entrenamiento, sus personalidades cambiando mientras se adaptaban a sobrevivir. El niño griego confiante que había llegado recientemente se volvió gradualmente sumiso y deseado de placer. Los jóvenes alemanes desesperados que habían luchado de inicio cada instrucción desarrollaron lentamente la voz suave y los ojos abiertos que marcaron un completo surrendro psicológico. El punto de partida no fue por la violencia sino por la falsa esperanza orquestada con cuidado y por la desesperanza cruzada. Marcus se dio cuenta de que su actitud era tan ejemplar que se consideraba un asesino especial que podría llevar a libertad eventual. Pasó días preparándose para esta oportunidad, permitiéndose creer que su sueño podría terminar pronto. Cuando se reveló la verdad de que el asesino especial fue su primer servicio completo a un cliente, el impacto psicológico fue devastador. La esperanza que lo mantuvo durante meses de condicionamiento fue revelada como solo otra herramienta usado para manipular sus emociones. El chico que creyó que todavía podía escapar finalmente comprendió que la resistencia no solo era fútil, sino que nunca había sido una posibilidad real.
El primer cliente era un senador llamado Lucius Cornelius, un hombre cuya reputación pública por virtud y valores familiares proporcionaba el cubo perfecto para sus apetitos privados. Llegó a la instalación con confianza casual de alguien inspeccionando propiedad que ya proponía, examinando a Marcus con la misma atención que le daría a un nuevo coche o pieza de arte. El chico, que había creado juguetes de madera con su padre, ahora estaba siendo evaluado como un bosque por uno de los políticos más respetados de Roma. Marcus había estado preparado durante meses de condicionamiento, pero ningún entrenamiento o consultorio lo hubiera preparado para la realidad de total objetificación. Lucius lo trató no como un ser humano, sino como un objeto animado, algo que existía solamente para proporcionar placer y entretenimiento. La conversación durante su encuentro fue conducida como si Marcus no estuviera presente, con Lucius comentando sobre sus cualidades y su performance a los observadores invisibles. Los aspectos físicos eran dolorosos y degradantes, pero el impacto psicológico se cortó más profundo. Marcus había sido entrenado a responder de manera adecuada, a mostrar entusiasmo por su propia explotación, a expresar gratitud por el tratamiento que violó cada instinto natural. La realidad más asombrosa fue que su entrenamiento había sido sucesivo, que su cuerpo y voz estaban produciendo respuestas expectativas, incluso mientras su mente se recuperaba de lo que estaba sucediendo. Después de que Lucius se fue, Marcus fue devuelto a su cuarto para recuperarse y prepararse para el siguiente cliente. La instalación funcionaba con eficacia industrial, gestionando a múltiples chicos y clientes simultáneamente, mientras mantenía la ilusión de luxuria y exclusividad. Los chicos eran programados como apuntes, su disponibilidad se trataba de escritos que redujeron las vidas humanas a las entradas en el calendario. Los clientes que visitaban representaban una sección cruzada de una sociedad élite romana. Los comandantes militares tomaron descansos de las campañas para samplar las más recientes adquisiciones. Los comerciantes ricos celebraban negocios sucesivos al comprar tiempo con los chicos favoritos. Incluso respetaban a filósofos y poetas, hombres que escribían eléctricamente sobre virtud y dignidad humana. Regularmente visitaban para indulgar apetitos que nunca reconocían en público. Marcos empezó a entender que no solo servía a pervertidos individuales, sino a un entero sistema de explotación que llegaba a todos los niveles de la sociedad romana. La facilidad no era una aberración, sino una extensión lógica de un imperio, construida en el principio de que el poder se encargaba de un acceso infinito a los cuerpos y vidas de los que estaban detrás de ellos. El costo psicológico de la explotación repetida se acumulaba como poesía. Cada encuentro reforzaba su estatus como objeto en lugar de persona. Cada cliente demostró que su sufrimiento era invisible a los que lo usaban. Cada día confirmaba que la salida era imposible y que la rescua nunca llegaría. El chico que una vez soñaba con la libertad gradualmente dejó de creer que tal concepto podía aplicarse a alguien como él. Algunos chicos se rompieron completamente bajo este tratamiento, retornando a la locura o catatonía que los hizo inútiles por su propósito. Estos se dispusieron en silencio. Sus cuerpos se burlaron en los muros desmarcados mientras nuevas adquisiciones tomaban sus lugares. La facilidad mantenía recuerdos cuidadosos de los que los chicos permanecían viables y que habían desperdiciado su utilidad, tratando el colapso psicológico de los humanos como una oferta de negocio predictable. Marcus sobrevivió desarrollando lo que la psicología moderna reconocería como respuestas disociativas, separándose mentalmente de sus experiencias físicas mientras su cuerpo hacía las acciones requeridas. Aprendió a observar su propia explotación desde lejos, como si viera a alguien sufrir lo que le estaba pasando. Esta separación psicológica lo permitió mantener un fragmento de la sanidad, pero a costa de perder su conexión con su propia humanidad. La jerarquía dentro de la facilidad significaba que los chicos que sobrevivieron lo suficientemente largo pudieran ganar privilegios e incluso autoridad límite sobre nuevos llegados. Algunos abrazaron estas oportunidades, volviendo entusiásticos y forzadores del mismo sistema que había destruido sus propias infancias. Marcus observó en horror a los chicos que había conocido transformándose en predadores usando su conocimiento del proceso de condicionamiento para ayudar a deshacer a nuevas víctimas. Cuando Marcus entró en su segundo año en la facilidad, comenzó a notar cambios físicos que marcaron su aproximación a la obsolescencia.
Las características de los chicos que le habían hecho valioso se mataron en los de un joven, reduciendo su apelación a clientes que prefirieron estéticas específicas de la juventud. Sus gestores comenzaron a discutir su futuro en términos que hicieron claro su tiempo mientras que la comodidad de premio se terminaba. La transición de servicio activo a disposición fue gestionada con la misma eficacia que caracterizó cada aspecto de las operaciones de las instalaciones. Los chicos que se agarraron de la utilidad primaria se vendían a establecimientos de tierra más baja donde servían a clientes menos ricos bajo condiciones cada vez más agresivas. Algunos fueron castigados para preservar su apariencia juvenil, una modificación surgente que a menudo resultó en la muerte, pero a veces extendió la viabilidad comercial. Márquez aprendió que la vida media de un chico en el sistema era aproximadamente 4 años desde la primera captura hasta la última disposición. La enfermedad, el suicidio y el simple vestir de la explotación repetida afirmaban a la mayoría de las víctimas mucho antes de que pudieran agarrarse naturalmente. Los pocos que sobrevivieron a la adolescencia típicamente morían en los meses de abandono de la instalación, sus cuerpos y mentes demasiado dañados para funcionar en cualquier otro entorno. Cuando Márquez finalmente contractó la enfermedad desagradable que mató a muchos chicos en la instalación, aceptó con agradecimiento como liberación de una existencia que se había convertido en indurable. Durante sus últimas semanas, cuando la fiebre consumió su cuerpo y el delirio enfrió su mente, Márquez a veces imaginaba que podría escuchar a su padre llamando su nombre en las montañas de Gol. En estos momentos, recordó la sensación de la luz del sol en su rostro y la satisfacción del trabajo que servía un propósito más allá del placer de otros. Marcus murió en una mañana fría en la primavera. Su cuerpo fue descubierto por guardias haciendo una inspección rutina. Su muerte fue grabada en los recortes de la instalación con la misma notación clínica usada para todos estos eventos. Inventorio, reducido por una única unidad, reemplazamiento requerido por el acuerdo actual. El niño, cuyos carros de madera habían cruzado los campos imaginarios, se dispuso como herramienta rompida. El recorte que grabó la muerte de Márquez fue descubierto 16 siglos después por arqueólogos excavando las ruinas de lo que había sido la facilidad más exclusiva de Roma para los concubinos masculinos. La notación ruta de su final disposición fue rodeada por miles de entradas similares, cada una representando una vida joven consumida por un sistema que operaba con precisión burocrática en servicio de crueldad inexplicable. La análisis forensica moderna del sitio de la muerte reveló evidencia que confirmó cuentos históricos de abusos sistemáticos. Los restos esqueléticos mostraban señales de malnutrición, trauma físico y patrones de estrés consistentes con tortura psicológica crónica. Muchos cuerpos o evidencia de modificaciones perforadas sin conocimiento moderno de la medicina, procedimientos diseñados para mejorar el valor comercial a costo de la humanidad. La descubierta más relajante fue la escala revelada por evidencia arqueológica. La facilidad había procesado un estimado de 3.000 niños durante su siglo de operación, lo que lo hizo un único nodo en una red que expandió todo el Imperio Romano. Estimados conservadores sugieren que más de 200 instituciones similares operaban a lo largo del territorio romano, consumiendo vidas humanas a una tasa que desafía la comprensión moderna. Los récords de clientes encontrados en las cámaras cerradas proporcionaban nombres que asombraron a los historiadores clásicos. Senadores, generales, filósofos e incluso algunos líderes cristianos aparecieron en listas de visitantes regulares, sus personas públicas de virtud sirviendo como camuflaje perfecto para apetitos privados que alimentaban el sufrimiento de los niños. La hipocresía no fue accidental, sino sistemática, con la moralidad pública sirviendo como cubierta para monstruos privados. Los récords financieros revelaron el escopo verdadero de los incentivos económicos dirigidos a este comercio. La facilidad generó beneficios que financiaron todo, de campañas militares a proyectos de trabajos públicos. Su éxito fue medido en maravillas arquitectónicas construidas con dinero ganado por la tortura sistemática de jóvenes. La Pansien en sí fue parte financiada, con oro ganado por la sufrimiento humana. Su magnífico domo estando como monumento eterno a la costa de la grandeza romana. La evidencia arqueológica sugiere que la facilidad funcionó hasta la mitad del segundo siglo AD, cuando cambios de actitudes sociales finalmente hicieron una explotación tan blatante y tan difícil de mantener públicamente. Pero en lugar de terminar el comercio,
Estos cambios simplemente lo llevaron más abajo, creando una economía de sombra que continuó consumiendo vidas jóvenes mientras mantenía la denudabilidad plausible. El destino de Marcos, grabado en una sola línea de texto latino, fue multiplicado miles de veces en cartas que documentaron las operaciones de la facilidad. Cada entrada representaba no solo la muerte estatística, sino la destrucción de un individuo humano que tenía esperanzas y sueños antes de ser alimentado de una máquina diseñada para transformar a los niños en beneficios. Marcos fue uno de los estimados 800.000 jóvenes que sufrieron este destino durante 5 siglos de dominio imperial romano. El sistema que lo destruyó funcionaba en cada ciudad mayor del imperio, consumiendo vidas jóvenes para alimentar los apetitos que la sociedad romana no solo toleró, sino que activamente los protegió a través de estructuras legales y sociales. El modelo de negocio que ha permitido este abuso sistemático nunca se ha desaparecido. Hoy en día, un estimado 27.000.000 personas viven en condiciones de esclavitud moderna, con niños representando más de un cuarto de estas víctimas. Los métodos han evolucionado y la terminología ha cambiado, pero la dinámica fundamental sigue idéntica. Individuos poderosos explotan a poblaciones vulnerables, mientras que la sociedad mantiene una ignorancia cuidadosamente construida. Las mismas técnicas psicológicas utilizadas en las instalaciones romanas aparecen en operaciones de tráfico contemporáneo. Los mismos incentivos económicos continúan alimentando la explotación moderna. Los mismos mecanismos sociales que permitieron a los élites romanos mantener la respetabilidad mientras que las vidas de los humanos operan hoy en instituciones que benefician de abuso sistemático, mientras que mantienen una denunciabilidad plausible. Recordamos a Marcos no como una estadística en las cartas de comercio romana, sino como un ser humano que merecía protección y amor. Su carro de madera, cargado por manos amadas y quemado por guardias que solo vieron obstáculos a la condición eficiente, representa todo lo perdido cuando las sociedades eligen beneficio sobre compasión. La próxima vez viajaremos a Europa medieval para descubrir verdaderas verdades sobre instituciones religiosas que afirman servir a Dios mientras sistemáticamente destruyen a los niños en su cuidado. Asegúrate de suscribirte para que no te pierdas estas historias olvidadas que la historia intentó ocultar.